Hola, la historia de hoy trata sobre cómo un caballo salvó a una persona de una gran desgracia. Suscríbete, deja tu like y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Comenzamos. Había una vez, en un rincón olvidado de la Patagonia Argentina, un joven llamado Matías. No era un hombre de muchas palabras, pero su mirada hablaba de una vida difícil, marcada por pérdidas y silencios. Desde que perdió a sus padres en un accidente cuando apenas tenía 10 años, fue criado por su abuelo, Don Atilio, un gaucho viejo, curtido por el viento, que creía más en los caballos que en las personas. Matías creció en un rancho de madera seca y techos de chapa, con el viento aullando entre los muros como si fueran espíritus del pasado. Su único amigo verdadero era el viejo caballo de su abuelo, un alazán de ojos profundos llamado Relámpago. Relámpago no era un caballo común. Tenía una cicatriz en la frente que parecía un rayo, y aunque ya estaba entrado en años, sus patas eran fuertes y su espíritu aún más. Matías solía pasar horas acariciando su crin, hablándole de sus sueños, de sus miedos, de su deseo secreto de escapar de ese lugar polvoriento y descubrir qué había más allá del horizonte. Don Atilio solía decirle: «Mira, muchacho, este caballo te entiende más de lo que pensás. Si un día estás en problemas, él va a saber qué hacer». Matías sonreía, aunque nunca lo tomaba en serio, hasta que llegó aquel día. Fue en un amanecer nublado de abril, cuando el frío aún se aferraba a la tierra. Matías decidió salir temprano con Relámpago hacia el arroyo, donde solía pescar para sobrevivir. El abuelo estaba enfermo, la despensa vacía, y el invierno se acercaba. Pero ese día algo era distinto. Mientras cabalgaban por los campos abiertos, Relámpago comenzó a inquietarse. Resoplaba fuerte, movía las orejas de un lado a otro y se detenía sin razón aparente. Matías lo instaba a seguir, creyendo que era solo el viento, pero el animal no mentía. A medio camino, en una curva del sendero bordeado de arbustos bajos, el suelo colapsó bajo los cascos de Relámpago. Una antigua madriguera, erosionada por las lluvias, cedió dejando un hueco profundo justo delante de ellos. Relámpago se frenó en seco. Si hubiera dado un paso más, ambos habrían caído varios metros hacia las piedras filosas del fondo. Matías se quedó paralizado. Respiraba agitado. Su corazón golpeaba como tambor de guerra. «¿Cómo supiste?», murmuró, acariciando el cuello sudado del caballo. Relámpago no respondió, pero su mirada estaba fija hacia la distancia, como si presintiera que aquello no era más que el comienzo. Matías desmontó con cuidado, con las piernas aún temblorosas. Se asomó al agujero. Allí abajo, entre raíces expuestas y piedras húmedas, podía verse el final abrupto de la madriguera derrumbada. Un paso en falso y no lo contaría. Se sentó en el suelo, sin dejar de mirar a Relámpago, quien permanecía inmóvil, vigilante, como un centinela fiel. «Me salvaste la vida, viejo», susurró con la voz entrecortada. Aquel momento quedó marcado en la memoria de Matías como una advertencia. El campo ya no era el mismo. Había peligros escondidos bajo cada paso, y algo, no sabía qué, parecía cambiar en el aire. Durante los días siguientes, Matías notó comportamientos extraños en los animales del rancho. Las gallinas no ponían huevos. El perro, Pancho, ladraba sin razón aparente, mirando fijamente hacia el monte. Relámpago, por su parte, se ponía nervioso cada vez que alguien se acercaba al sendero del arroyo. Una tarde, Matías decidió hablar con su abuelo sobre todo esto. «Abuelo, ¿vos crees que los animales pueden sentir cosas que nosotros no?». Don Atilio lo miró desde su silla de mimbre,
con los ojos entrecerrados y la pipa apagada en la boca. Los animales ven lo que los hombres olvidaron. No te extrañes si Relámpago sabe más del mundo que vos y yo juntos. Ese caballo ha estado cerca de la muerte más veces que un soldado. Matías se quedó en silencio. Algo se revolvía dentro suyo, una inquietud que no sabía explicar. Esa noche, los cielos se oscurecieron más de lo normal. La tormenta llegó sin previo aviso. Truenos como rugidos, relámpagos que cortaban el cielo en dos. El viento aullaba con furia. El techo del granero voló por los aires y la puerta del corral se abrió de golpe. Matías corrió bajo la lluvia para cerrar la entrada y proteger a los animales. El barro le llegaba hasta los tobillos y la lluvia le nublaba la vista. En ese caos, no se dio cuenta que alguien más había llegado al rancho. A la mañana siguiente, todo estaba cubierto de ramas, hojas y barro. El aire olía a humedad y a madera rota. Pero lo que más llamó la atención de Matías fue una serie de huellas extrañas cerca del gallinero. No eran de perro, ni de caballo. Eran como pies descalzos, pero grandes, muy grandes. Y junto a las huellas encontró algo aún más inquietante, una pluma negra, del tamaño de su brazo. No se la mostró a su abuelo. Algo le decía que no debía. Esa noche, apenas cerró la puerta de su cuarto, sintió un chillido lejano, un grito o un lamento. Provenía del monte. Matías no pudo dormir. Relámpago tampoco. A la mañana siguiente, Relámpago se mostraba inquieto. Rascaba el suelo con las patas, bufaba hacia el este, se giraba a cada sonido. Matías intentó tranquilizarlo, pero algo estaba claro. El caballo sabía que algo se acercaba. Don Atilio, que rara vez mostraba miedo, esa vez decidió hablar sin rodeos. Matías, necesito que vayas al pueblo. Busca a la señora Clementina. Decile que lo que vive en el monte ha vuelto. ¿Qué vive en el monte? El viejo lo miró con una tristeza que calaba los huesos. Algo que enterramos hace muchos años. Algo que nunca debió despertar. Esa misma tarde, Matías ensilló a Relámpago y partió rumbo al pueblo. El cielo seguía cubierto y el viento arrastraba polvo y hojas secas. Durante el camino, Matías sintió que algo lo observaba desde los arbustos. Cada tanto, Relámpago giraba la cabeza rápidamente, con las orejas en alerta. Cuando llegaron al pueblo, todo estaba desierto. Las ventanas cerradas, las puertas atrancadas. Solo la iglesia estaba abierta. Y frente a ella, una mujer de cabello blanco lo esperaba. «Vos sos Matías», dijo, como si ya lo conociera. «¿Usted es Clementina?» Ella asintió. «Tu abuelo me dijo que vendrías. El mal está despierto, y esta vez va a por vos». La mujer lo hizo pasar a la iglesia, que olía a velas derretidas y madera vieja. Todo estaba oscuro, salvo por una luz tenue que caía desde un vitral roto. Relámpago quedó afuera, pero no dejaba de resoplar. «¿Qué es lo que vive en el monte?», preguntó Matías, cruzando los brazos. Clementina se acercó a un antiguo armario y sacó un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrió con manos temblorosas. Hace más de 60 años, un grupo de gauchos encontró algo en las tierras altas del este. Una criatura sin forma, hecha de sombra y viento. Cazaba en las noches de luna nueva. Nadie sabe de dónde vino, pero aprendimos a encerrarla. ¿Cómo? Con fuego y con sangre de caballo. Matías frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver Relámpago con eso? Tu caballo no es un caballo cualquiera. Es el último de la línea de protectores. Criado por los antiguos, marcado por el rayo. Él puede llevarte hasta el lugar donde todo comenzó. ¿Y después qué? Después, solo vos vas a poder decidir. Clementina le dio una pequeña bolsa de tela.
Aquí hay sal negra y polvo de hueso. No los uses hasta que no estés cara a cara con eso. Y nunca lo mires directamente a los ojos. Matías salió de la iglesia con la bolsa escondida bajo su poncho. Relámpago lo esperaba impaciente, relinchando. «Tranquilo, viejo. Vamos a casa». El viaje de vuelta fue aún más silencioso. No había pájaros, ni grillos, ni una sola alma en el campo. Cuando llegaron al rancho, don Atilio ya los esperaba en el porche, con una escopeta en las piernas. «¿La viste?», preguntó. «No, pero la sentí». El viejo asintió lentamente. «Entonces ya está cerca». Esa noche, Matías no durmió. Cada sombra en su habitación le parecía una amenaza. Incluso Relámpago no se acostó. Se quedó de pie, mirando al monte desde la ventana del establo. A eso de las 3 de la madrugada se oyó un sonido, un gemido largo, antinatural, como si un árbol gritara. Pancho, el perro, salió corriendo y no volvió. Al amanecer, encontraron la cerca trasera del rancho destruida, las gallinas muertas, en la tierra, nuevas huellas, y una marca en la puerta del granero, un símbolo grabado con garras. «Matías», dijo el abuelo con voz ronca, «¿es ahora o nunca? Tenés que ir a la quebrada del silencio». Ahí fue donde todo empezó. Matías montó a Relámpago sin dudar. Con la bolsa de clementina bien sujeta en el cinto y una linterna, partió hacia la quebrada. El camino era empinado, lleno de rocas y raíces. A mitad de camino, Relámpago se detuvo. «¿Qué pasa?». Entonces lo oyó. Un susurro en el viento. No un sonido humano. No era idioma. Era más como un llamado. Relámpago comenzó a caminar solo, como si supiera a dónde ir. Cuando llegaron al borde de la quebrada, el cielo se oscureció de golpe. No eran nubes, era eso. Una figura emergía del centro del valle, oscura, alta, con brazos largos y colgantes como ramas. No tenía rostro, pero donde debía estar su cabeza, había ojos, muchos, brillaban como brasas. Matías temblaba, sacó la bolsa. El polvo de hueso pesaba como plomo. Relámpago avanzó sin miedo. Se detuvo frente a la criatura. «Ahora». Matías arrojó el contenido de la bolsa al aire. El viento lo esparció como ceniza. La criatura rugió. El valle tembló. Relámpago relinchó con fuerza y se alzó sobre las patas traseras. La luz volvió al cielo y el monstruo desapareció. Solo quedó silencio y el viento. Matías cayó de rodillas. No sabía si había sido real, pero algo dentro suyo había cambiado. Relámpago se acercó, apoyó su cabeza sobre su hombro. «Gracias, viejo», susurró Matías. «Me salvaste otra vez». El viento golpeaba con fuerza el campo abierto mientras Matías cabalgaba sin descanso. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Iba directo hacia el norte, hacia la región que los antiguos llamaban el Corazón Hueco, donde se decía que la tierra misma susurraba secretos prohibidos. Relámpago trotaba con determinación, como si conociera cada curva del camino. Matías aún tenía la nota de su abuelo entre las manos, arrugada por la lluvia y el sudor. «No me sigas». Pero Matías no podía obedecer. Su abuelo lo era todo, su único padre, su maestro, su raíz. No iba a perderlo también. Mientras cabalgaba, recordaba las historias de su infancia, las leyendas que don Atilio le contaba junto al fuego, los jinetes del fin del mundo, los caballos que hablaban en sueños, los portadores del ojo. En aquel entonces le parecían cuentos. Hoy sabía que eran advertencias. Cruzaron el paso del Cóndor al atardecer. Una neblina espesa cubría el camino, y a cada paso, el silencio se volvía más pesado. Matías bajó del caballo para que descansara y prendió un fuego con ramas secas. Esa noche durmió mal. Soñó con su abuelo atrapado en un círculo de piedra,
mientras sombras giraban a su alrededor. Una figura encapuchada le ofrecía un cuchillo y don Atilio lo tomaba. Matías despertó con el corazón acelerado. Relámpago lo miraba fijamente, como si también hubiera soñado. «Vamos, viejo, tenemos que llegar antes que ellos». Al tercer día de viaje, llegaron a un pueblo abandonado. Las casas estaban cubiertas de musgo, las ventanas rotas, las puertas abiertas como bocas de madera. No había señales de vida, salvo por un campanario aún en pie en el centro de la plaza. Allí, en una de las paredes, Matías vio un símbolo tallado en piedra, el mismo que encontró en el granero cuando todo comenzó. Un círculo con 3 líneas en cruz. Relámpago relinchó con fuerza. Detrás de una de las casas, algo se movió. Matías desenfundó su cuchillo y se acercó con cautela. Pero lo que encontró no era un enemigo, era una niña. Tenía unos 7 años, sucia, con los pies descalzos y el cabello enmarañado. Lo miró con ojos grandes, sin miedo. «¿Qué haces acá sola?» «No estoy sola. Él me cuida». «¿Quién?» La niña señaló a Relámpago. «El caballo». Matías se quedó helado. «¿Cómo sabes su nombre?» La niña se acercó y apoyó la mano en el lomo del caballo. «Él me habló. Me dijo que ibas a venir, que vos sos el último guardián, bosque». Y hablaba con los animales como si fueran hermanos. En una de las paradas, Matías se animó a preguntarle: «¿Cómo sabes tanto?» «Porque yo también soñé con la sombra y sé a dónde van». «¿Quién es?» «Tu abuelo y los otros». Matías se estremeció. «¿Qué otros?» «Los otros jinetes, los que fueron antes que vos, los que murieron tratando de sellarla. Ellos están atrapados y te están esperando». Al anochecer, llegaron a un claro rodeado de álamos secos. En el centro, una piedra circular cubierta de símbolos. Amaru caminó hacia ella sin dudar y colocó sus pequeñas manos sobre la superficie. «Aquí está la entrada». ¿Entrada a qué? «A donde guardaron el tercer sello y donde está tu abuelo ahora». La piedra comenzó a emitir un brillo tenue, como si respirara. Relámpago resopló, impaciente. El suelo tembló ligeramente y de pronto la piedra se abrió en el centro, revelando una escalera que descendía a las entrañas de la tierra. «¿Vos ya estuviste aquí?», preguntó Matías. «Number, pero soñé con este lugar desde que nací». Matías encendió su linterna, acarició el cuello de Relámpago y dijo: «No pienso entrar sin vos, viejo». Pero Amaru negó con la cabeza. «Él no puede bajar. Esta parte tenés que hacerla solo». Relámpago soltó un relincho suave, como si aceptara el destino. Matías bajó lentamente. Los escalones estaban húmedos, cubiertos de musgo. El aire era pesado y olía a tierra vieja. A medida que descendía, la luz de su linterna iluminaba murales pintados con sangre seca. Caballos alados, hombres luchando contra sombras, lunas rojas, ojos gigantes. Al llegar al fondo, encontró una puerta de piedra con una inscripción en un idioma desconocido. Pero cuando tocó el colgante con el diente de jaguar contra la puerta, ésta se abrió lentamente. Del otro lado, un pasillo de roca lo condujo hasta una cámara circular. Y allí lo vio. Un hombre alto, con el rostro cubierto por una máscara de hueso de caballo. Lo esperaba junto a un altar. Vestía una capa hecha de crines trenzadas y portaba una lanza negra como la noche. «Te estaba esperando, Matías». La voz del hombre era profunda, pero no humana. Resonaba dentro de su cabeza más que en sus oídos. «¿Quién sos?» «Soy el guardián del último sello. Fui el primero. Fui el que falló». Matías apretó los puños. «¿Dónde está mi abuelo?» El guardián se apartó del altar. Sobre él yacía don Atilio, dormido, vivo,
respirando, pero inmóvil, como en trance. Tu abuelo ofreció su alma para proteger el sello, pero el tiempo se acaba. Si no lo tomas vos, se romperá. ¿Qué tengo que hacer? El guardián levantó la lanza y la apoyó sobre el altar. Tenés que decidir, romper el ciclo o ser parte de él. Si tomás el sello, la criatura despertará completamente, pero también es la única forma de encerrarla para siempre. ¿Y si no lo hago? Tu abuelo morirá y el sello se desvanecerá igual. La oscuridad cubrirá todo. Matías miró a su abuelo, luego al sello, una piedra negra, con venas rojas que latían como si tuviera pulso. Tomó aire y extendió la mano. Apenas tocó el sello, un grito desgarrador llenó la cámara. La piedra se volvió fuego en sus manos. El guardián cayó de rodillas. Todo tembló. Matías cerró los ojos y vio. Vio el principio, un campo infinito. 3 jinetes, cada uno montando un caballo de distinto color. Uno blanco, uno negro, uno rojo. Vio la criatura, una sombra sin forma que se alimentaba del miedo. Vio cómo los jinetes sellaban su esencia en 3 fragmentos: el ojo, el cráneo y el corazón. Vio a Relámpago, no como un simple caballo, sino como descendiente del caballo rojo, el que sobrevivió, el que fue elegido para proteger al siguiente guardián. Vio su rostro, y el de su abuelo, y el de todos los que fueron antes. Y entonces despertó. Estaba fuera, en el claro. Amaru lo miraba en silencio. Don Atilio estaba sentado a su lado, con una manta sobre los hombros. «Lo hiciste», dijo el viejo, con voz ronca. Relámpago se acercó, bajó la cabeza y la apoyó sobre el pecho de Matías. «¿Qué pasó?» «Sos el último guardián», dijo Amaru, «y él es el último corcel. Pero la sombra no ha muerto, solo duerme, y va a intentar volver. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a estar listos». Esa noche, el cielo estuvo más claro que nunca. Las estrellas bailaban sobre los campos, y el viento ya no traía susurros de miedo. Pero en lo profundo del monte, algo se movía, algo que esperaba su momento. Habían pasado semanas desde que Matías se convirtió en el guardián del último sello. Desde aquel día, los vientos cambiaron. Los animales volvían a moverse tranquilos por los campos, y la sombra parecía haber desaparecido. Pero Matías no podía dormir del todo tranquilo. En sus sueños, la sombra aún susurraba. Decía su nombre, decía el de Relámpago, y uno nuevo, Lucero. ¿Quién es Lucero?, preguntó Matías una mañana, mientras Amaru recogía leña cerca del rancho. La niña se detuvo, como si ya esperara esa pregunta. Lucero fue el primer caballo, el que cabalgó con el primer guardián, el único que vio el rostro real de la sombra y vivió para contarlo. ¿Está vivo? Amaru asintió lentamente. De cierta forma, sí, pero está dormido. Lo encerraron donde nadie se atreve a entrar, en la Laguna de las Voces. Ese mismo día, Matías reunió sus cosas y preparó a Relámpago. Amaru decidió quedarse con Don Atilio, quien aún se recuperaba del trance. Antes de partir, su abuelo lo tomó del brazo. «Matías, si vas a buscar a Lucero, tené cuidado. Lo que duerme bajo el agua no siempre quiere despertar». Matías lo abrazó fuerte. Era la primera vez en años que lo hacía. «Voy a volver, lo prometo». Y partió. El camino hacia la Laguna de las Voces era largo y traicionero. Cruzaba valles húmedos, zonas cenagosas y espesos bosques donde el sol no llegaba. Cada noche, Matías soñaba con lo mismo. Un caballo blanco, enorme, de ojos plateados, parado sobre el agua, mirándolo en silencio. Al 6.º día, el paisaje comenzó a cambiar. La vegetación era más espesa, el aire más frío. Relámpago empezó a moverse con más cautela. El suelo estaba cubierto de un musgo blando, como si la tierra respirara. Y entonces apareció la laguna, una extensión inmensa de agua negra,
inmóvil como un espejo. En su centro, una pequeña isla con un árbol seco. Relámpago se detuvo. No quiso avanzar más. Matías desmontó y caminó hasta la orilla. El agua reflejaba el cielo, pero cuando se agachó, no vio su rostro. Vio otro, un rostro sin ojos, sin boca, solo sombra. Retrocedió de golpe. «Tenés que entrar», dijo una voz a su espalda. Se giró. Era una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. «¿Quién sos?» «Soy la guardiana del agua, la que custodia el sueño de Lucero. Vengo a despertarlo. Entonces tenés que ofrecer algo a cambio». «¿Qué?» «Un recuerdo. El más feliz. El que no estés dispuesto a perder». Matías dudó. Cerró los ojos. Recordó a su madre cantándole, a su padre enseñándole a cabalgar, a Relámpago de Potrillo corriendo por los campos, a Don Atilio riendo junto al fuego. ¿Y si me niego? Lucero no responderá, y la sombra vendrá por vos. Matías respiró hondo. Lo doy, mi recuerdo más feliz. La mujer extendió su mano. Matías la tomó, y todo se volvió negro. Cuando Matías abrió los ojos, ya no estaba en la orilla. Estaba en el fondo de la laguna, pero no se ahogaba. Podía respirar, moverse, sentir la tierra bajo sus pies. La luz era tenue, azulada, como si el tiempo se hubiera detenido. Frente a él, una figura emergía lentamente del agua. Un caballo blanco, inmenso. Su crin flotaba como si estuviera hecha de humo, y sus ojos brillaban con una luz plateada imposible. Lucero. Matías sintió un nudo en el estómago. Era hermoso, imponente y profundamente triste. El caballo se acercó lentamente, y Matías sintió algo dentro suyo romperse. Un vacío, un hueco. Su recuerdo ya no estaba. El más hermoso se había ido para siempre. Lucero bajó la cabeza y la apoyó sobre el pecho de Matías. Entonces escuchó la voz. No era voz de hombre, ni de animal. Era una vibración directa al alma. Vos lo diste todo, sin garantías. Por eso soy tuyo ahora. Matías sintió calor recorrer su cuerpo. Una energía desconocida, pura, viva. Pero no estoy completo. Mi alma fue fragmentada y una parte aún está en manos de la sombra. ¿Qué tengo que hacer? Encontrarla, enfrentarla y sobrevivir. Solo entonces estaré entero. De pronto, la laguna tembló. Una ola gigantesca se alzó en el horizonte, avanzando como si el mundo entero estuviera por ahogarse. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Lucero relinchó con un grito desgarrador. El agua se partió como un cristal, y Matías volvió a abrir los ojos. En la orilla, Relámpago estaba frente a él, vigilante. La mujer de blanco había desaparecido. La laguna se había secado. Donde antes había agua, ahora solo quedaba barro humeante y el cadáver de un pez gigante con ojos humanos. Lucero no estaba, pero en su pecho, Matías sentía algo distinto, como si ya no cabalgara solo. Esa noche, acampó bajo las estrellas. No podía dormir. El recuerdo perdido le pesaba más que cualquier herida. Se sentía vacío, incompleto, pero al mismo tiempo, más fuerte, más determinado. Relámpago se acostó a su lado. Matías le acarició el cuello y murmuró: «Ahora somos tres». El caballo alzó la cabeza, como si supiera de qué hablaba. Al día siguiente, comenzaron el regreso al rancho. Pero los caminos estaban distintos. Árboles arrancados, tierra agrietada, animales muertos al borde de los senderos. La sombra se movía otra vez, y esta vez dejaba huella. Cuando por fin llegaron, encontraron la casa sola. Don Atilio, Amaru, habían desaparecido. La única pista era un símbolo pintado con sangre en la puerta, 3 ojos entrelazados, y debajo una frase escrita con carbón: «Vení solo, trae al caballo, o los perdés a todos». Matías apretó los dientes. No era una amenaza,
Era una declaración de guerra, y él no iba a esconderse. Matías observaba el mensaje pintado con sangre una y otra vez. 3 ojos entrelazados. Una señal clara. La sombra ya no se ocultaba. Estaba jugando y había tomado rehenes. Don Atilio, Amaru, su familia, su deber, su corazón. Matías no perdió tiempo. Revisó el rancho por provisiones. Tomó una capa de cuero, la bolsa con polvo de hueso que aún conservaba, y montó a Relámpago. Esta vez, el caballo no dudó. Sus músculos tensos, la mirada fija, como si supiera exactamente a dónde iban. La última caza había comenzado. Siguieron las marcas dejadas por el enemigo. Árboles desgarrados, huellas imposibles, el rastro de una criatura que no pisaba la tierra, pero la hería con su presencia. El mundo estaba cambiando a su alrededor. En la segunda noche de viaje, un fuego apareció en la distancia, una fogata solitaria en mitad del bosque. Matías desmontó con cautela, cuchillo en mano, pero lo que encontró lo dejó sin habla. Un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Vestía como gaucho, pero su piel era grisácea, sus ojos completamente negros, sin pupilas. En sus manos, un laúd antiguo que tocaba con dedos temblorosos. Cuando vio a Matías, sonrió. Tarde o temprano ibas a llegar, siempre lo hacen. ¿Quién sos? Uno de los que lo intentó antes que vos, uno de los que no lo logró. Matías dio un paso atrás. ¿Qué te pasó? La sombra no mata, roba. Me quitó mi nombre, mis recuerdos, mi historia. Ahora solo soy canción y advertencia. El gaucho comenzó a tocar una melodía triste. A cada nota, el bosque pareció enmudecer. El lugar que buscas está más allá del río de barro, pero si cruzás, no hay vuelta atrás. ¿Y ellos?, preguntó Matías. ¿Mi abuelo? ¿La niña? Están vivos, por ahora. La sombra los necesita, pero no por mucho tiempo. Antes de que Matías pudiera preguntar más, el gaucho desapareció entre las sombras, como humo arrastrado por el viento. Al amanecer, llegaron al río de barro. Era espeso, inmóvil, y olía a muerte. No había puentes, ni pasos, solo el lodo, y un bote viejo, encadenado a una piedra. Matías miró a Relámpago. ¿Vamos? El caballo bufó. Dio un paso adelante. Sin dudar, Matías cortó la cadena y subieron al bote. El crujir de la madera resonó como un grito. A mitad del cruce, el río comenzó a hablar. No con palabras, con susurros. La voz de su madre, de su padre, de Don Atilio, de Amaru. Matías, volvé. Matías, estás equivocado. Matías, nos fallaste. El joven se tapó los oídos, cerró los ojos. No sos real. Relámpago relinchó con fuerza, y el sonido rompió la ilusión. El río se quedó en silencio, y el bote llegó a la otra orilla. Estaban del otro lado, donde nada era normal. Del otro lado del río, el paisaje era otro mundo. No había colores, solo tonos apagados, gris, marrón, negro. Los árboles estaban torcidos, con ramas como dedos que querían atrapar el cielo. El aire olía a hierro, a tierra mojada y a olvido. Relámpago avanzaba con dificultad. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo intentara detenerlos. Matías sostenía el cuchillo con fuerza. Sentía que algo se acercaba, pero no desde afuera, desde dentro. En medio del bosque encontraron una torre de piedra negra. No tenía ventanas, solo una puerta semicerrada, cubierta de símbolos antiguos, y una voz. ¡Matías! La reconoció al instante. ¡Amaru! Corrió hacia la entrada, pero apenas la tocó, el frío lo golpeó como un puñal. Cayó de rodillas, jadeando. Relámpago se interpuso entre él y la torre, pateando el suelo. Entonces apareció la sombra. No como antes, ya no era solo una figura, ahora tenía forma. Era una mezcla de cosas humanas y animales. 4 brazos,
ojos en el pecho, un rostro que cambiaba cada segundo. A veces parecía su madre, a veces su padre, a veces él mismo. «Llegaste al final», dijo con voz múltiple, como un eco dentro de una caverna. «Pero no para salvarlos, sino para entregarte». Matías se incorporó. «No voy a darte nada. Ya lo hiciste, cuando tomaste el sello, cuando despertaste a Lucero. Todo esto lo trajiste vos». Matías sintió culpa, duda, miedo. La sombra se acercó, extendiendo una mano con dedos larguísimos. «Dame el corazón del caballo». Relámpago se puso delante de él. No retrocedió. «No vas a tocarlo», dijo Matías, con voz firme. La criatura rugió. El cielo se rasgó. El bosque se encendió de sombras. Y entonces ocurrió. Una luz roja estalló desde el pecho de Relámpago. Era Lucero, su esencia, su fuego, su alma. El caballo se alzó sobre sus patas traseras. Relinchó tan fuerte que el mundo pareció temblar. La sombra gritó. Cayó hacia atrás. La puerta de la torre se abrió. Matías corrió hacia adentro. Dentro encontró a Don Atilio, encadenado a una silla de piedra, con los ojos cerrados. A su lado, Amaru, dentro de un círculo de símbolos que giraban lentamente. «¡Abuelo! ¡Amaru!» Corrió, rompió el círculo con el cuchillo y la niña cayó en sus brazos. El viejo abrió los ojos. Sabía que vendrías. Matías lloró, de alivio, de rabia, de amor. Pero no había tiempo. La sombra volvía, con más fuerza. Matías levantó al abuelo sobre sus hombros. Amaru agarró su brazo y salieron corriendo. Relámpago los esperaba fuera, herido, pero firme. «¡Vamos!», montaron. El caballo galopó como nunca antes. Atrás, el bosque se desmoronaba. La sombra gritaba sus nombres, pero no miraron atrás. No esta vez. Cuando cruzaron el río, la sombra se detuvo. No podía seguirlos. No en ese mundo. No aún. Días después, en el rancho, Don Atilio descansaba en su cama. Amaru dormía bajo una manta tejida. Relámpago comía tranquilo en el corral. Matías se paró frente al horizonte. Sabía que la historia no había terminado, pero por ahora habían ganado. Y él sabía una cosa con certeza. Nunca había estado solo. El amanecer llegó con un silencio extraño. Ni un pájaro, ni un grillo, ni siquiera el viento. Matías despertó con una punzada en el pecho. Se sentía inquieto, como si algo invisible le rozara el alma. Relámpago no estaba en el corral. Salió corriendo, descalzo, cruzando la tierra húmeda, y lo vio. Allí, en lo alto de la colina, el caballo lo esperaba, inmóvil, mirando al cielo, y en el cielo, una marca. Un anillo de nubes oscuras giraba lentamente alrededor de un punto de luz roja. No era el sol, no era una estrella, era una herida en el cielo. «¿Qué es eso?», preguntó Amaru, que había llegado a su lado en silencio. «No lo sé, pero no es natural». Relámpago resopló. Sus músculos estaban tensos. Su sombra no coincidía con su cuerpo. «Es una señal», dijo Don Atilio, apoyado en su bastón detrás de ellos. «Esa cosa está llamando a algo más grande». Matías sintió frío, un miedo nuevo, más profundo. Esa noche, los sueños volvieron, pero ya no eran suyos. Vio un desierto, vio un templo enterrado en la arena, vio un caballo blanco, herido, arrastrándose hacia una puerta de obsidiana, y una palabra tallada en fuego: Tarsun. Cuando despertó, tenía esa palabra escrita en el brazo, como quemada. Amaru también la tenía, y Relámpago la tenía en la frente, como una cicatriz nueva. «No estamos solos», dijo Matías. «Algo más viene». Don Atilio asintió lentamente. «Tarsun no es un nombre, es un lugar y un espíritu, el último fragmento». «Pensé que ya sellamos los tres». «No», interrumpió Amaru. «Lo que sellaron fue al ciervo». «Entonces, Tarsun,
es el verdadero origen de la sombra. Matías se quedó en silencio. Entendía ahora. Todo lo anterior había sido solo el umbral. Al amanecer siguiente, se prepararon para partir. Esta vez, todos. Don Atilio, pese a su edad, no iba a quedarse atrás. Amaru decía que tenía que estar presente. El ciclo empezó con él. Debe cerrarse con él. Relámpago fue ensillado. Matías sentía que el caballo estaba cambiando. Sus ojos ahora brillaban de noche. Su sombra no obedecía el sol. Su andar no dejaba huellas. Era más que un corcel. Era una leyenda viva. Viajaron durante 6 días, atravesando parajes que parecían haber sido olvidados por el mundo. Cruzaron bosques retorcidos, donde los árboles parecían observarlos. Pasaron por una planicie donde el viento no soplaba y los relojes dejaron de funcionar. «Estamos saliendo del tiempo», dijo Don Atilio una noche. «Tarsún no está en el mundo, está bajo él». Relámpago avanzaba sin miedo, guiando a los demás como si siguiera un mapa invisible. Matías dormía poco. Sus sueños eran tormentosos. En uno, vio a sí mismo sin rostro, cabalgando sobre un mar hecho de cenizas. En otro, Amaru lo miraba desde el fondo de un pozo, gritando su nombre. Pero el más aterrador fue uno en el que Relámpago se inclinaba ante una criatura hecha de huesos y sombra, y hablaba. «Él fue antes que tú». Al 7º día llegaron al borde del desierto. Allí no había caminos, solo dunas negras y un cielo opaco como metal oxidado. En la distancia, una montaña de piedra brillaba como carbón caliente. «Ahí está», susurró Amaru. «Tarsún». «¿Eso es una montaña?», preguntó Matías. «Namber es su espalda», dijo Don Atilio, «y está empezando a moverse». El grupo descendió con cuidado, buscando un refugio entre las rocas. Al llegar a una cueva, encontraron signos de antiguos viajeros, huesos, armas rotas, cuerdas petrificadas, y en la pared la misma marca que los perseguía, los 3 ojos entrelazados, pero ahora sangrando. Esa noche, el aire se volvió denso, el cielo cambió de color, y el sonido llegó, no un rugido, un llanto que parecía salir desde debajo de la tierra. Matías salió de la cueva, guiado por la voz. Relámpago lo siguió sin ruido. En la cima de una duna, vio a un niño, pequeño, descalzo. Lloraba, de espaldas. «¿Estás bien?», preguntó Matías. El niño giró lentamente. No tenía rostro, solo una boca gigante, que sonrió. Y entonces gritó. Un chillido tan agudo que el cielo tembló. Relámpago corcoveó, y el suelo bajo Matías se abrió como papel. Cayó, y cayó, y cayó, hasta que despertó, en otra parte. Cuando Matías abrió los ojos, ya no estaba en el desierto. Estaba en un pasillo de piedra roja. Las paredes respiraban, literalmente. Se contraían como pulmones gigantes. El aire olía a sangre y sal. A lo lejos, una figura encapuchada lo esperaba. «Te vi nacer», dijo con voz seca, «y voy a verte morir». Matías dio un paso adelante, apretando los puños. «¿Sos Tarsún?», la figura negó con la cabeza. «Soy tu reflejo, el que serías si cedieras al miedo». La figura bajó la capucha. Era él mismo, pero con ojos vacíos y sin corazón. Relámpago irrumpió en la visión, estallando la pared con una patada. Matías saltó sobre su lomo. «¡No soy vos!», le gritó a su doble, y cabalgaron hacia la salida, entre llamas, sombras y gritos. Al amanecer, Matías despertó con el cuerpo empapado de sudor. Estaban de vuelta en la cueva. Amaru dormía a su lado. Don Atilio vigilaba. Relámpago estaba fuera, mirando hacia la montaña viviente. «Ya queda poco», murmuró el abuelo. «Pero lo más difícil
recién empieza. La figura negra que se alzaba en el desierto ya no era solo una montaña. Era algo vivo. En la madrugada, Matías sintió cómo el suelo palpitaba bajo su espalda, como si el mundo tuviera un corazón enterrado. Desde la cima de Tarsuún salía una neblina rojiza, espesa, con un olor metálico. A cada pulso, el aire temblaba. Relámpago relinchó. «Se está despertando», dijo Don Atilio. «Tuvimos tiempo, pero ahora ya no hay más». Amaru se acercó a Matías, sus ojos cargados de una gravedad que no parecía de una niña. «Hoy entramos, y no todos vamos a salir». Matías no respondió. Sabía que ella tenía razón. Cruzaron la última extensión de arena en silencio. El sol, que antes ardía en el cielo del desierto, ahora parecía una luna pálida. Las sombras no seguían las leyes normales. Se arrastraban hacia atrás, hacia el corazón de Tarsuún, como atraídas por un abismo. Frente a la base de la montaña viva, encontraron una grieta, un corte vertical, negro como la noche más profunda, y del interior salía un canto. Voces, miles, hombres, mujeres, niños, cantando una melodía sin lengua conocida. Relámpago se detuvo. Sus ojos brillaban con luz plateada. Amaru le acarició la frente. Él ya sabe lo que hay adentro. Solo espera que vos también lo sepas. Matías miró la grieta. El aire era denso. Apenas podía respirar. Pero no vaciló. «Vamos». Y entraron. El interior de Tarsuún era un laberinto de carne petrificada y piedra viva. Las paredes estaban cubiertas de runas que se movían lentamente, como si estuvieran escritas sobre agua. El suelo era blando, a veces caliente, a veces frío, a veces palpitaba. Avanzaron en fila, Relámpago al frente, Matías con la mano sobre el cuchillo, Amaru en silencio, Don Atilio murmurando oraciones que nadie le había enseñado. A medida que se adentraban, los pasillos comenzaron a cambiar, a mostrar cosas. Un cuarto lleno de espejos que mostraban todos los errores de tu vida. Una sala con estatuas de todos tus miedos con forma humana. Un río de sangre donde flotaban tus recuerdos más felices, hundiéndose lentamente. Matías cayó de rodillas frente al río. Vio a su madre reír, a su padre acariciarlo, a Relámpago de potrillo, y luego todo se fue cubriendo de sombras. «¡No!», gritó. «¡No me los quites!». La voz de Don Atilio lo trajo de vuelta. «No son reales, hijo, son cebos». Relámpago bufó y pisó el agua con una fuerza brutal. El río desapareció y la caverna cambió. Ahora estaban en un anfiteatro enorme. En el centro, un altar. Y sobre el altar, un corazón, negro, palpitante, cubierto de símbolos, conectado por venas que se extendían por las paredes como raíces vivas. «Es el núcleo», susurró Amaru, «el corazón de Tarsuún, su alma». «¿Y cómo lo detenemos?». La niña miró a Relámpago. «Él tiene que entrar en el centro». Matías palideció. «¿Qué?». «Solo un corazón puede vencer a otro, y él lleva el fuego de lucero». Relámpago se acercó al altar, sin miedo. Matías lo siguió. «No te voy a dejar hacerlo solo». Cuando el caballo tocó el altar con su hocico, todo estalló en luz. Las paredes gritaron, el suelo tembló, el corazón se agitó con violencia, y desde lo alto, Tarsuún despertó. La caverna entera se estremeció. Del techo comenzaron a caer fragmentos de piedra viva. Las venas que nacían del altar se encendieron con un brillo rojizo, como si lava fluyera dentro de ellas. El corazón en el centro del altar latía cada vez más rápido, y con cada pulsación el aire se hacía más denso. Entonces la vimos, la verdadera forma de Tarsuún. No era una criatura con forma definida, era todo a la vez: humo, carne, piedra, ojos, bocas, alas rotas, huesos antiguos,
un gigante que se formaba desde el techo, bajando como una tormenta sólida. ¡Corran!, gritó Don Atilio. Pero Relámpago no se movió, se quedó firme, con la cabeza alzada, mirando de frente a Tarzún. Matías entendió. No se trataba de huir, se trataba de resistir. «No voy a dejarte solo», le dijo al caballo. «Somos uno, hasta el final». Relámpago relinchó con fuerza. De su pecho salió una chispa roja, el fuego de lucero, una llama que no quemaba el cuerpo, sino la oscuridad del alma. Matías colocó su mano sobre la frente del caballo y entraron juntos en el altar. La explosión de luz fue tan intensa que el grito de Tarzún se perdió en ella. El altar se abrió como un capullo. Matías y Relámpago fueron envueltos por una esfera de fuego blanco. El corazón oscuro del titán se estremeció. Buscó escapar, pero era demasiado tarde. El caballo se alzó sobre sus patas traseras. Matías gritó el nombre de su padre, de su madre, de su abuelo, de Amaru, de todos los que la sombra había querido devorar. «¡No somos tuyos!», rugió, y atravesó el corazón con su puño cerrado, envuelto en fuego. La explosión de luz apagó todos los sonidos. No hubo gritos, ni llantos, ni rugidos, solo una claridad absoluta. Y luego, nada. Cuando Amaru abrió los ojos, estaba de rodillas frente al altar. El fuego ya no ardía. El corazón se había deshecho en ceniza. El aire era liviano, silencioso, en paz. Don Atilio estaba sentado a unos pasos, con la mirada en el suelo. Relámpago yacía sobre la piedra, con los ojos cerrados, respirando muy suave. Y Matías no estaba. «No», susurró Amaru. «No». Corrió hacia el altar, tocó la piedra tibia y buscó entre las grietas, pero no encontró cuerpo, ni sangre, ni restos, solo una flor, pequeña, blanca, creciendo entre la piedra. Don Atilio se acercó con lentitud, se arrodilló a su lado y acarició la crin de Relámpago, que seguía en silencio. «Lo hizo», dijo el abuelo. «Lo logró». Esa noche, el cielo del desierto se abrió por primera vez en siglos. No había nubes, solo estrellas, miles, brillando con más fuerza que nunca, y en lo más alto, una nueva luz, como si alguien hubiera encendido una estrella. Los días pasaron lentamente, el desierto volvió al silencio, el aire se volvió claro, los animales regresaron a los caminos, y la montaña dejó de moverse. Tarzún había muerto. Regresaron al rancho, sin Matías, pero con la historia viva. Amaru no lloraba, pero cada noche salía al campo con Relámpago. Cabalgaba bajo la luna, y cuando el viento cambiaba, decía en voz baja: «Te siento, todavía estás acá». Una tarde, Amaru bajó de la colina con una decisión en los ojos. Entró al granero, sacó el viejo cuaderno del viajero y lo colocó sobre la mesa de madera. Lo abrió en la primera página y comenzó a escribir. Escribió todo, desde el principio, desde la noche en que Matías casi cayó en el pozo, desde la cicatriz en la frente de Relámpago, desde la flor blanca, hasta la luz en el cielo. Escribió sin detenerse durante 3 días, y cuando terminó, no lloró, no dudó, solo cerró el cuaderno y lo envolvió en tela roja. Lo dejó en la entrada del rancho junto a un cartel de madera quemada. Solo decía: «Para el que venga después», porque Amaru sabía algo que Matías también había entendido en lo profundo de su alma. Las historias nunca terminan, solo cambian de jinete. Un día, muchos años después, un niño cabalgó por esos campos. Tenía los ojos claros y la voz dulce. Montaba un potro joven, de crin plateada. Se detuvo frente al rancho viejo, leyó el cartel y sonrió. Entró, y la historia comenzó de nuevo. El viajero partió al amanecer, dejando atrás un cuaderno lleno de nombres,
fechas, símbolos y verdad. La historia de Matías y Relámpago ahora viajaba con él, hacia pueblos que habían olvidado el lenguaje del cielo y el eco de los cascos. Y Matías, aunque había cerrado un ciclo, sentía que algo nuevo se abría. Porque desde la aparición del potro rojo, los días eran distintos. Las aves seguían rutas que antes no tomaban. Las lluvias caían donde más se necesitaban. Y en las noches sin luna, se oía un galope lejano. No uno, sino miles. Una tarde, Amaru se acercó a Don Atilio mientras él observaba el horizonte sentado junto al árbol blanco. ¿Sabías que la flor sigue creciendo? ¿La blanca? Sí, y no para. Fueron a verla. Donde antes había una, luego dos. Ahora había un campo entero. Flores blancas, como estrellas, cubriendo la colina. ¿Qué significa?, preguntó Matías en un susurro. Amaru sonrió. Que la historia se está sembrando y que los que la recuerdan también florecen. Al día siguiente, una mujer llegó al rancho, joven, de mirada firme, con un caballo negro y una capa gris. Llevaba un medallón con forma de herradura invertida y una cicatriz en el cuello. «Busco al que conoció el nombre de Tarsún», dijo. Amaru se levantó con calma. «Ya no está, pero yo lo vi, yo lo viví». La mujer desmontó, sacó un mapa y lo extendió sobre el suelo de tierra. En el centro, otro símbolo, uno nuevo, un cuarto ojo, aún cerrado. «Esto no ha terminado», dijo ella. Amaru bajó la mirada, guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Lo sé». Esa misma noche, Amaru abrió el granero y volvió a ver el lomo de Relámpago, ya cubierto de canas en la crin, pero aún firme, aún vivo, aún esperando. Le colocó la montura, se subió sin decir palabra y partió con la mujer del medallón. Don Atilio los vio alejarse desde el porche. Tenía los ojos húmedos, pero la espalda recta. Sabía que esa historia ya no le pertenecía. Cabalgaron durante semanas hacia el sur profundo, donde la selva era tan densa que ni el sol podía entrar, donde los árboles hablaban y los animales huían antes de ser vistos. Una noche se detuvieron en una aldea abandonada. La mujer, que no había dicho su nombre, se sentó junto al fuego y habló. «En el sur hay algo que duerme, algo que no fue sellado, porque nunca fue tocado. ¿Tarsún? Tarsún era un ciervo. Esto es raíz». Amaru no dijo nada, solo acarició el cuello de Relámpago. Sabía que el camino que habían iniciado no tenía retorno, y en el silencio del fuego escuchó una voz lejana, suave, la voz de Matías. «No tengas miedo, todo lo que arde alguna vez fue semilla». Y así, la historia cabalgó más lejos, más profundo, más hondo, sembrando flores blancas en cada lugar donde alguien la contaba. El sur era distinto, no solo por la vegetación, la humedad, los insectos, sino porque el tiempo parecía detenido. El cielo no cambiaba, la noche no llegaba, pero el sol tampoco brillaba del todo. Era como estar dentro de un sueño o un recuerdo borroso. Amaru y la mujer avanzaban sin hablar. Relámpago guiaba el paso, pisando firme entre raíces que parecían moverse bajo tierra. En el tercer día, llegaron a un claro circular, rodeo de árboles que se inclinaban hacia el centro. Y allí, una figura esperaba. Era alta, delgada, cubierta con una túnica gris, pero no tenía rostro. Nada, solo piel lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Y, aún así, hablaba. «No debiste venir». La voz era baja, como el crujido de hojas secas. Amaru desmontó lentamente. «No vine sola». La figura asintió, como si ya lo supiera. Él la trajo hasta acá, como antes. ¿Antes? Esto ya ocurrió, y volverá a ocurrir. La mujer del medallón se adelantó. Buscamos el cuarto ojo, la última raíz. El sin rostro levantó la mano y señaló el suelo. Debajo de ellos,
Algo latía. Un tambor sordo, grave, como un corazón gigantesco enterrado. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Un guardián? ¿O lo que queda de él? Uno que lo vio todo y olvidó todo. Relámpago comenzó a temblar. Sus patas arañaban la tierra. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible. Amaru se acercó y puso una mano sobre su cuello. ¿Lo sentís? El caballo bajó la cabeza. La tierra se abrió. Una grieta se formó entre los árboles, profunda y lenta, como si la selva respirara por una herida antigua. Desde allí abajo subía un aire frío, viejo, cargado de memoria. Amaru miró a la mujer. Ella asintió. ¿Hay que bajar? El descenso fue a pie. Los peldaños estaban cubiertos de barro, raíces y marcas talladas con garras. A medida que bajaban, las voces aparecían. No gritaban, no murmuraban, cantaban. Un canto sin lengua, como el arrullo de algo que soñaba con ser despertado. Al llegar al fondo, encontraron una sala circular, con columnas rotas y símbolos que se movían levemente, como si respiraran. En el centro había un trono, y sobre él un cuerpo, sentado, inmóvil, cubierto por una capa hecha de clines secas y huesos de caballo. ¿Quién es?, susurró Amaru. El sin rostro se adelantó. Fue el primer jinete, el verdadero, el que montó al caballo blanco, cuando el mundo aún no conocía el miedo. La figura sobre el trono abrió los ojos. Dos orbes grises, llenos de tormenta, miraron directo a Amaru. Ella dio un paso atrás. El sin rostro se inclinó. Tu memoria ha vuelto, señor. El jinete habló. Su voz era tan antigua que sonaba quebrada por los siglos. ¿Dónde está mi caballo? Relámpago apareció. No entró corriendo. Entró caminando, despacio, con la cabeza baja. Cuando el jinete lo vio, una lágrima cayó por su mejilla de piedra. Por fin, ¿viniste por mí? Amaru comprendió entonces. Lucero no estaba perdido. Estaba esperando a su jinete. Y ahora, el círculo estaba por cerrarse. Lucero se acercó al jinete. Sus patas sonaban suavemente sobre el suelo de piedra, como si cada paso activara un recuerdo dormido en las paredes. Cuando estuvo frente al trono, inclinó la cabeza. El jinete también bajó la mirada. Y entonces dijo: volvemos a cabalgar. Lucero relinchó, pero fue un relincho bajo, tranquilo, como una afirmación, como un sí, que había esperado toda la eternidad. El jinete se puso de pie. Su cuerpo crujió como troncos viejos, pero no se rompió. Se volvió firme, completo. Se montó sobre Lucero, como si nunca se hubiera bajado. Y juntos miraron hacia lo alto. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Amaru con voz temblorosa. El sin rostro se volvió hacia ella. Ahora la historia termina, para comenzar otra. El jinete alzó la lanza. Lucero pateó el suelo con fuerza, y en un destello de luz roja, ambos se elevaron por el aire, atravesando la roca, el barro, el tiempo mismo, y salieron por lo alto de la grieta, como estrellas escapando de la tierra, en el cielo. Por unos segundos, todos lo vieron, una línea de fuego blanco, cruzando las nubes. Y después, nada, solo la noche, tranquila, silenciosa. Amaru volvió al rancho semanas después. Don Atilio ya no estaba.
Solo quedaba su silla vacía, frente al campo de flores blancas. Relámpago tampoco volvió, pero cada amanecer, el viento soplaba desde el sur, y en él se oía un galope. Una tarde, una niña se acercó a Amaru. Todo eso fue real. Amaru se agachó, le tomó las manos y sonrió. Fue más que real, fue verdadero. Y esa noche volvió a abrir el cuaderno rojo, tomó una pluma y escribió: así termina la historia del caballo que salvó a un hombre, para que el hombre salvara a todos. Las historias no mueren, solo descansan, hasta que alguien vuelva a contarlas.